la charla de Vic Armstrong, el doble de Indiana Jones. Bueno, la charla titulada Vic Armstrong, el doble de Indiana Jones, pero en realidad ha trabajado en muchas otras franquicias muy importantes. Aquí le podéis ver en esta imagen. Ha trabajado también en Superman, doblando a Christopher Reeve. También ha doblado a varios 007. Ha trabajado como director de segunda unidad en Misión Imposible 3, en Rambo. Y también ha doblado a Harrison Ford en otras películas, como por ejemplo Blade Runner. Pero su trabajo del que más orgulloso está y el que más minutos le ha concedido es la trilogía clásica de Indiana Jones. Bueno, Vic Armstrong nació el 5 de octubre de 1946 en Farnham Common, en Inglaterra, y su padre era Robert Armstrong, que era un herrador de caballos y participaba en el equipo olímpico de Inglaterra, y por eso Vic Armstrong siempre ha tenido mucho contacto con el tema de los caballos, y de hecho iba a ser jinete de carreras. De hecho dejó el colegio a los 14 años para convertirse en jinete de carreras profesional. Por desgracia medía 2 centímetros de más y solo pudo participar en competiciones amateur. Entonces Vic Armstrong en principio iba a dedicarse a los caballos, pero por la estatura acabó en el mundo del cine, principalmente por dos casualidades. Primero, porque Farnham Common está a solo 7 kilómetros de los Pinewood Studios, que es los estudios de rodaje de James Bond. Como estaba solo 7 kilómetros de estos estudios y además un amigo de su padre trabajaba en el mundo del cine, le ficharon para que llevara a cabo tareas de organización en películas del oeste, en las que hay muchísimos caballos, y sus primeros trabajos de especialista consistieron en ser jinete realizando caídas en películas del oeste. Ahí sí empezó la carrera de Vic Armstrong. Enseguida se empezó a hacer también escenas con vehículos, con motos, con coches, todo tipo de colisiones, accidentes, y empezó con la saga de James Bond en el año 67 con Solo sobrevive 2 veces, la película de Sean Connery, en la que interpreta a un ninja que hace un salto bastante espectacular desde el techo de un volcán hueco, que es la guarida del villano Blofeld. Y bueno, Vic Armstrong en lo personal es bastante supersticioso. Por ejemplo, siempre se calza el zapato izquierdo antes que el derecho, porque una vez se puso el derecho y se rompió un brazo, una pierna y alguna lesión más durante el rodaje. En la casa número 11 también se le creó otra superstición, que es cuando tuvo que doblar al actor protagonista que llevaba un jersey verde, se lesionó también, acabó en el hospital, y acabó en el hospital con otros 3 especialistas que también se pusieron ese mismo jersey verde. Años después le dejaron un coche de color verde y se chocó contra una farola, y muchos años después se compró un coche verde y le tuvo que devolver al día siguiente de comprarle porque saltó por los aires el capó. Entonces, desde siempre Vic Armstrong no puede con el color verde y siempre se pone el zapato izquierdo, ¿no? Eso en el ámbito personal. Y bueno, Vic Armstrong es una persona muy cuidadosa con su trabajo porque se arriesga la vida, tiene escenas muy delicadas en las que tiene muchas lesiones, y la verdad es que tiene un currículum médico realmente asombroso, porque ha tenido lesiones como rotura de espinilla, de brazo, de hombro, de clavícula, de nariz y numerosas lesiones en las costillas y los talones. Y eso que es cuidadoso, es que es un trabajo de especialista muy arriesgado y realmente espectacular. Bueno, la saga de Indiana Jones llegó en el 81, para entonces ya llevaba 20 años en el negocio, y era uno de los mejores especialistas del mundo, pero esa no fue la principal razón por la que le escogieron. Le escogieron sobre todo por su gran parecido con Harrison Ford. Como veis en esta imagen, tenía un parecido muy asombroso, y de hecho el propio hijo de Harrison Ford le llamaba papá cuando se encontraba con él de espaldas, y el propio Steven Spielberg le llamaba Harrison, y en realidad era Vic Armstrong. Siempre le confundían cuando estaba de espaldas porque tenían un parecido, pero son casi idénticos, y por esa razón cuesta mucho distinguir qué escenas ha hecho él y qué escenas ha hecho Harrison Ford. Vic Armstrong trabajó, por ejemplo, coordinando esta escena, la pelea contra el mecánico alemán. Él se encargó de la coordinación a partir de 30-40 storyboards, y aquí es tu primera colaboración con Steven Spielberg. Y hay una anécdota curiosa del rodaje de Busca de la Perdida, en la que él vio que el operador de cámara que filmó esta escena y que filmó alguna otra tomaba sus propias decisiones. Entonces eso le sorprendía, porque Spielberg le decía la forma de rodar y ese operador de cámara iba por libre. Y resulta que preguntó a un
miembro del equipo de quién se trata, quién es ese operador de cámara, y es que era el mismísimo George Lucas, que ayudó en tareas de dirección a Spielberg en las 3 películas y que, como sabéis, es el guionista, el productor y el creador de esta franquicia. Pues estaba ahí infiltrado haciendo tareas de dirección. También trabajó Vic Armstrong en la escena del caballo, dobló a varios nazis que van por el lateral del camión, aunque las escenas más arriesgadas de que pasa por debajo, eso se encargó otros especialistas. Y también dobló a Indiana Jones, sobre todo en la cabina, en alguna escena de pelea. Vamos a ver ahora una escena en la que se ve mucho a Vic Armstrong de esta primera película, que es la persecución de los ovitos, y he señalado con un círculo amarillo las tomas en las que aparece Vic Armstrong para que veáis lo importante que es una de estas personas en este tipo de escenas de acción. Bueno, pues como veis, Vic Armstrong aparece casi en 2 de cada 3 tomas cuando se trata de acción, porque si se lesiona la estrella protagonista se pararía el rodaje y costaría mucho dinero. Y en esta escena ocurre un pequeño accidente que podía haber sido muy grave. Estaba Harrison Ford en la carlinga del avión y en este despegue querían filmar cómo él sube al asiento desde el ala, pero se le olvidó cerrar la puerta. Entonces eso desequilibró la avioneta y se chocó de morros a pocos metros cerca de este río. Por fortuna ni Harrison Ford ni el piloto se lesionaron, pero podría haber sido muy grave porque cayeron en picado. Y la idea original era que Vic Armstrong estuviera tumbado en el flotador del avión. O sea, si hubiera estado Vic Armstrong tumbado y Harrison Ford subiéndose a la carlinga en la misma escena que era la idea original, Vic Armstrong hubiera salido directo contra las hélices, porque al caer boca abajo hubiera salido disparado del flotador hasta las hélices, hubiera sido letal. En la siguiente película, Indiana Jones y el Templo Maldito, Vic Armstrong hace su mayor trabajo dentro de la saga, porque como vamos a ver después, Harrison Ford se lesionó la espalda. Aquí vemos como Wendy Armstrong, que su esposa es una mujer especialista que conoció en Superman porque dobló a Lois Lane, y aquí dobla a Will Scott, la chica protagonista. Y aquí Vic Armstrong hizo además el mayor logro de su carrera, que es mejorar lo que se conoce como aerodescensor, el fan descender. Es un arnés que te para en seco sin hacerte daño, y por esta maravilla que él creó, que lo llamó el MK2, recibió el Oscar y el BAFTA, que es el Oscar británico. Por tanto, es el único especialista de la historia del cine que tiene Oscar y tiene BAFTA. Y eso que no hay categoría de mejor especialista. Es algo increíble. Y esta ha seguido utilizándolo en todas las películas en las que ha trabajado, que es para permitir el rodaje de caídas sin necesidad de colchoneta. También recibió el premio Taurus, que es el Oscar de los especialistas, el Taurus a su carrera. Y se lo entregó Schwarzenegger porque trabajó con él en Desafío Total y es bastante amigo de Schwarzenegger. Trabajó en el Templo Maldito, como decía, en las escenas del puente, y se volvió a usar ese fan descender, por ejemplo, cuando Molagrán se cae del puente cuando está colgado de la pared. Esas caídas están rodadas gracias al aparato que creó Vic Armstrong, y aparte dobló a Harrison Ford en cualquier escena que tuviera un poquito de riesgo. Esta fue la escena más complicada del rodaje porque se construyó el puente de verdad durante varios meses y además es la que más costó en cuanto a dinero. En cuanto a Kate Capshaw, es la actriz que ya sabes que se casó con Steven Spielberg, es la actriz que hizo de Will Scott. Hay una anécdota curiosa que hacía muchísimo calor en el plató de las vagonetas y compró helados para todo el equipo. Entonces se le ocurrió manchar a Vic Armstrong de helado toda la cara y al doble de tapón también le manchó de helado y se pusieron a rodar sin avisar al resto del equipo. Entonces hicieron una toma falsa que por desgracia no han metido en ninguna edición en DVD y van en la vagoneta con la cara manchada de helado.
y dice que lo decía Picasso en su biografía, que a los únicos que no les hizo gracia fue a los que tiraban de la cámara, porque tienen que correr a la vez que la vagoneta para poder filmarla, y se pegan una trisca enorme corriendo y hacía un calor horroroso en el plató. Pues a esos, claro, no les hizo ninguna gracia que hicieran esta broma. Otra anécdota curiosa del rodaje del Templo Maldito es que todos los viernes hacían un sorteo semanal en el que metían en una bolsa de basura una libra con el nombre de cada miembro del equipo. Todos metían su libra en la bolsa y si salía tu nombre te llevabas 100 y pico libras de los 100 y pico miembros del equipo. Pues hubo un viernes que le tocó a Harrison Ford y como es la estrella de la producción, el que más cobra, le daban muchísimo corte quedarse con ese dinero, porque claro, en la producción también hay albañiles, electricistas que cobran muchísimo menos y él no quería ese dinero para él. Entonces se descubrió la estratagema de dejar la bolsa de basura en mitad del plató y hacerse el longis como que se le olvidaba, pero venía otro miembro del equipo a recordarle a Harrison, se te olvida la bolsa, se te olvida la bolsa. Lo intentó 3 o 4 veces y siempre venía alguien detrás a devolverle a la bolsa. Total, que al final decidió ir al parking de coches, vio el coche más destartalado que había, le abrió, metió la bolsa de basura con el dinero y se marchó. Es una forma de dar el dinero a uno de los miembros que menos salario tuviera, porque tenía el coche mal, y la duda es si ese hombre tiró la bolsa a la basura o se quedó con el dinero. Porque una bolsa de basura que aparezca en tu coche, pues puedes pensar que es una broma, no que tenga el dinero en este sorteo, ¿no? Ahí se queda la duda de dónde acabó ese dinero. Bueno, vamos a ver una escena que la que más se aprecia a Picasso, que es la pelea contra el guardia jefe de los Tories, porque como decía, a Harrison Ford se lesionó la espalda, ya la tenía desde hace años bastante lastimada, pero acabó convirtiéndose en una hernia discal por culpa del rodaje en la India, que estuvo todo el rato a lomos de un elefante. Eso le provocó una hernia discal y no pudo rodar durante 2 meses. Entonces Picasso se le ocurrió la idea, ¿por qué no rodamos todas mis escenas de espaldas seguidas? Y cuando regrese Harrison Ford le filmamos los primeros planos. Y gracias a eso no se detuvo la producción y pudo continuar durante esos 2 meses ahorrando muchos costes a la productora.